siendo las 13:05 del día 28 de agosto de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y, en consecuencia, existe quórum para sesionar rápidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 4 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Informe al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de los magistrados presentes. Gracias. Tiene el uso de la voz el señor magistrado Dr. René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito en este momento al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, Estado presidente, del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador P67/2015, promovido por la ciudadana Madre de la Luz Flores Saavedra, representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Salvatierra, Guanajuato, por hechos que consideró constituyen infracciones a la normatividad electoral consistentes en la vulneración de los artículos 200, párrafo 4 y 5, 345, fracciones segunda y tercera, 347, fracción sexta, 349, fracción tercera, 354, fracciones segunda y cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 24 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Lo anterior, en relación a que afirmó que los ciudadanos J. Arlindo Velázquez Fernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato, José Murillo Martínez, secretario técnico de la CNC de Salvatierra, y Roberto Alvarado Magaña, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de la ciudad referida, hicieron la entrega de propaganda indebida consistente en láminas o tejas de fibrocemento a vecinos de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, lo que se llevó a cabo con la finalidad de obtener el voto de estos a favor de J. Arlindo Velázquez Fernández, candidato del PRI a la presidencia municipal de dicha ciudad, considerando tal hecho como prohibitivo de la ley electoral estatal. Para la ponencia, se estima infundada la conducta infractora atribuida a los ciudadanos referidos en virtud de que de los autos del expediente no se acreditó que el 14 de abril de 2015 se entregaron diversas láminas y tejas de fibrocemento a diversos ciudadanos de Salvatierra, Guanajuato, con la finalidad de realizar con ello propaganda electoral a favor de J. Arlindo Velázquez Fernández en su carácter de candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Por lo anterior, se considera procedente no imponer sanción alguna a los denunciados referidos por los hechos cuya comisión se imputaban, pues no resultan violatorios de los artículos 200, párrafo 4 y 5, así como de los artículos 345, fracciones segunda y tercera, 347, fracción sexta, 349, fracción tercera y 354, fracciones segunda y cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y el numeral 24 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador P77/2015, promovido por el ciudadano José Jesús Correa Ramírez, representante propietario del Partido Acción Nacional, por hechos que consideró constitutivos de infracciones a la normatividad electoral consistentes en la posible violación al principio de imparcialidad en el manejo de recursos, al haber estimado que la ciudadana Claudia Brígida Navarrete Aldaco, en su carácter de delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato, hizo uso indebido de recursos públicos al haber utilizado el programa de empleo temporal inmediato barrido manual con fines electorales para posicionar ante el electorado de la ciudad de Irapuato al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato, estimando que con ello se vulneró el principio de equidad en la contienda al otorgar los apoyos derivados de dicho programa como dádivas.
Para la ponencia, se estima infundada la conducta atribuida a la delegada referida, en virtud de que las pruebas que obran en el expediente no prueban la vinculación de la autoridad denunciada con la implementación de un programa del gobierno federal cuya finalidad hubiera sido proporcionar apoyo a grupos vulnerables en el municipio de Irapuato, Guanajuato, para posicionar y beneficiar al Partido Revolucionario Institucional en Irapuato, Guanajuato. Por lo anterior, se considera procedente no imponer sanción alguna, pues los hechos denunciados no resultan violatorios de lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y 350 fracciones tercera y cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador PES 80/2015, instalado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano José Jesús Correa Ramírez en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción. La denuncia se centra en la aplicación de encuestas por parte de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato durante el lapso considerado como de veda electoral, apuntando que las encuestas hacen uso indebido de recursos públicos y promueven la imagen y nombre del presidente de la República, quien es de afiliación priista, por lo que se obtiene un beneficio para el Partido Revolucionario Institucional y los candidatos que hubieran postulado para cargo de elección popular en el Estado de Guanajuato. Para acreditar lo anterior, el denunciante aportó 10 impresiones fotográficas y 3 notas del periódico El Correo insertas en su escrito de denuncia y un disco compacto que contiene 3 videograbaciones. Para la ponencia, se estiman inexistentes los hechos denunciados en razón de que de las probanzas aportadas no es posible atribuir la realización de encuesta alguna a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato, por lo que ante su insuficiencia probatoria no fueron las idóneas para tener por acreditar la infracción que se le imputó a la autoridad denunciada. Al no existir pruebas que vinculen a la autoridad denunciada con la realización de las encuestas señaladas, se determina la no aplicación de sanción al no haberse acreditado la conducta infractora en materia del presente procedimiento, resultando así innecesario abordar el estudio que corresponde a la responsabilidad que se imputaba a la denunciada, por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 380 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, se propone declarar inexistente la violación objeto de la presente denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. No hay intervenciones, por favor, tome la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Suárez Silva. Conforme con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Son de ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cultura. A favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número 67/2015, se resuelve único. Se declara infundada la violación atribuida al ciudadano J. Erlindo Velázquez Fernández, candidato del PRI a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato, José Murillo Martínez, secretario técnico de la CNC en Salvatierra, Guanajuato, y Roberto Alvarado Magaña, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna a los denunciados. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador, expediente número 77/2015, se resuelve único. Se declara infundada la violación objeto de la denuncia interpuesta por José Jesús Correa Ramírez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la ciudadana Claudia Brígida Navarrete Aldaco, en términos del considerando octavo de la presente resolución, por lo que no ha lugar a la imposición de sanción alguna. En cuanto al procedimiento especial sancionador, expediente número 80/2015, se resuelve único.
se declara inexistente la violación atribuida a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta del proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al licenciado Rodolfo Elías González Montaño de cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con la sentencia que la ponencia a mi cargo pone a su consideración. Con gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionado, expediente TEC-PES-71/2015, instaurado por el Consejo Distrital Electoral 5 de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de la denuncia presentada por Daniel Maldonado Moctezuma, representante del Partido Acción Nacional ante el referido Consejo Distrital, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción en contra de la candidata a la Diputación del Distrito Quinto Electoral con sede en León, Guanajuato, Virginia Marie Magaña Fonseca, y del Partido Verde Ecologista de México. En primer término, se delimita en el proyecto la materia de provisión derivada de la queja, misma que se centra en determinar la legalidad o ilicitud de los actos consistentes en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, específicamente en pasamanos de acceso de las estaciones intermedias del Servicio Integrado de Transporte de la Ciudad de León, Guanajuato. Se expuso también el marco jurídico regulador de la infracción, así como los argumentos defensivos que opusieron los denunciados para estimar, con base al cúmulo probatorio desahogado en autos, si la conducta atribuida a estos encuadra en algún supuesto de prohibición susceptible de sanción. Así, se tuvo acreditada la existencia de la propaganda electoral en las estructuras que conforman las estaciones intermedias que se utilizan para abordar las unidades del Sistema Integrado de Transporte en la ciudad de León, Guanajuato, principalmente con la inspección que al efecto realizó la autoridad electoral instructora. Por otro lado, en el proyecto se razonó que las estructuras donde fue colocada la propaganda electoral denunciada sí encuadran en los supuestos de sanción de la norma por estar dispuesta en elementos que, de acuerdo al Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, se definen como equipamiento urbano. Además, se analizó que, atendiendo a la funcionabilidad y uso que tienen las estructuras y componentes en los que se colocó la propaganda denunciada en los paraderos o estaciones intermedias de la prestación del servicio público de transporte de personas en la ciudad de León, Guanajuato, también podía estimarse como sancionable la conducta desplegada por los denunciados. Por tanto, se estableció en el proyecto que, al quedar acreditado que los denunciados no respetaron la prohibición contemplada en las fracciones 1 y 4 del artículo 202 de la Ley Comicial Local, son sujetos de sanción en términos de la propia ley citada. No fue óbice para arribar a tal conclusión la defensa en que los denunciados adujeron a la colocación de propaganda en base al contrato celebrado con la empresa Regit Internacional SADCB, pues al respecto quedó resaltado en la sentencia que los pactos establecidos entre particulares no pueden estar por encima de las disposiciones de la ley que impiden una conducta en beneficio de la colectividad de una sociedad. De esta manera, se señaló que, si bien el permiso de explotación otorgado a la empresa Regit Internacional SADCB se dio cuando no se contemplaba la infracción denunciada, ello no significa que la concesionaria quedara eximida de acatar la normativa aplicable que prohíbe de manera expresa la colocación de propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano. Ante tal situación, se determinó que la conducta desplegada por los denunciados sí encuadra en la hipótesis normativa que sanciona la norma, y por ello que procedía a sancionarlos en los términos dispuestos en la propia Ley Comicial del Estado. Así las cosas, en el análisis concreto de la falta cometida por los denunciados, se señaló en el proyecto que no se trataba de una falta grave y que, por tanto, su proceder solo ameritaba la imposición de una amonestación pública, al destacar que ninguno de los incoados puede considerarse como reincidente, ya que, si bien en el caso del Partido Verde Ecologista de México fue sancionado en otros procedimientos, tales asuntos no habían causado estado a la fecha en que se cometió la última infracción, siendo esta una condición necesaria para considerar que se dio la reincidencia del infractor. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta?
Si no hay intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Flores Silva. Con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. A favor en sus términos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número 71/2015, se resuelve: primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para substanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido en contra de la ciudadana Virginia María Magaña Fonseca y del Partido Verde Ecologista de México en León, Guanajuato. Segundo, se declara fundada la denuncia en los términos establecidos en los considerandos 8º y 9º de la resolución, por lo que se impone a la ciudadana Virginia María Magaña Fonseca y al Partido Verde Ecologista de México una amonestación pública en los términos precisados en este fallo. Tercero, se confirma la medida cautelar decretada mediante acuerdo CDEV/3/2015 del 31 de mayo de 2015 por la Autoridad Administrativa Electoral, conforme a lo señalado en el considerando 10º de esta resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 13:21 del día 28 de agosto de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias. Buenas tardes.